pequeños grupos dentro de un grupo grande y ver cómo nos vamos moviendo, ¿ok? Entonces, sí me gustaría que cada una diga por lo menos nombre y desde dónde nos habla para que las demás tengan idea. Y bueno, y comenzamos con las clases, que la idea es hacer una clase de aprox una hora, como mucho, 70 minutos, 75, ¿ok? ¿Quién se anima a empezar? Todas juntas. Bueno, yo soy Vicky Ludmer, hablo desde Buenos Aires, Pinamar en este momento, y nada, es un placer tener esta clase. Ok. Espero que... Yo soy Paola Ciment, hablo desde Santiago, de Chile. Bien. Gusto. Yo soy Luciana, soy argentina, pero vivo en Madrid. Hola, Ida. Creo que hay varias caras conocidas. Y es un placer para mí tener el honor de escuchar a Etel una vez más. Así que a disfrutarlo. Vamos, ¿quién más? Yo soy Raquel, de Galicia. Pertenezco a la Agencia de Asturias. Bien. Y yo soy Golda, que aparezco ahí en la pantalla con el nombre de Lenin, no sé por qué. Ah, ¿verdad? Y pertenezco también a la Quejila de Asturias. Bien. Estoy encantada de estar en esta clase. Perfecto. Y yo soy Aida, y también pertenezco a la Quejila de Asturias, en el Nos están ganando. Los asturianos nos conquistan. Bien. Yo soy Ana y soy española y estoy en Jerusalén. Muy bien. Yo soy Judith y estoy en España, Alicante. Vale, Judith, ¿estás sin imagen a propósito? Tengo problemas con Vale, ok. ¿Quién más está? Tengo dos más sin imagen. Pero no sé si nos escuchan. Yolanda. Marisa, se te escucha fatal. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Yo también escucho muy mal. No sé por qué será. Justo te mandé un mensajito en privado para avisarte, pero bueno. Sí. Okay, bueno, ¿ahora se escucha mejor? Sí. Bueno. Cuando tú no hablas, cierra tu teléfono para que... Sí, no sí, acopie, eso es lo que estoy haciendo, sí. Perfecto. Bueno, yo soy Marisa Drexler, vivo en Córdoba, Argentina, y bueno, me enteré de esta clase porque estoy suscripta a recibir las notificaciones del blog, y bueno, acá estoy con muchas ganas de participar, de aprender, y espero que bueno, que pueda escuchar bien, así puedo aprovechar la clase. Muchas gracias. Perfecto. Yolanda. Bueno, una intriga si Yolanda está o no. Ok, yo lo que sugiero es que comencemos y ahora la idea es que hagamos algo participativo. O sea, que la que quiera hablar levante la mano y le damos la palabra, ¿vale? Para que no nos tapemos una con las otras. Y primero contarles por qué elegí dar la clase justamente hoy, porque no la podía dar el viernes, que fue Rosh Hodesh. Rosh Hodesh, para quien sabe, es el inicio del mes en el calendario hebreo. Si digo cosas muy obvias, también las enseña para que avancemos más rápido, pero yo trato de aclarar conceptos. También puede haber alguien que no conozca los conceptos, ¿ok? Entonces, me pueden hacer caras, me pueden escribir por chat, ¿ok? Para que estemos comunicadas. Y el viernes de Rosh Hodesh, en realidad Rosh Hodesh fue el jueves y fue el viernes, y tuve el placer de tener una experiencia muy interesante que fue hacer en mi casa un rezo de mujeres. Y con ese espíritu es que comienzo un poco la clase hoy, ¿no? Todavía con un poco de la elevación, ¿ok? De haber podido tener en casa esa tefilá tan bonita. Éramos 18 mujeres,
con un Sefer Torah, con mujeres, una mujer que hizo la lectura de la Torah, y bueno, una persona que estudió por primera vez la Torah, y le pudimos tirar caramelos y cantarle, así que fue un evento sumamente interesante. Hay alguien que se escucha muchísimo ruido de fondo, así que revisen ahí. Vale, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, ok. Entonces, decidí comenzar la clase hoy, a pesar de que, por el título se dieron cuenta que habla de Kislev, mes de luz y rebelión. En realidad también podríamos hablar de esto dentro de 20 días, más cerca de Hanukkah. Sin embargo, me pareció importante que empecemos ahora, a principio de mes, para que lleguemos a Hanukkah, tal vez con una preparación diferente, o con algunas ideas diferentes, o con algunas inquietudes diferentes que podamos buscar, ¿no? O sea, que el tiempo que tenemos hasta Hanukkah nos permita poder seguir indagando. De eso se trata un poco. Y el tema del comienzo del mes, al cual no le voy a dedicar ahora toda una clase, pero sí vale la pena marcar, porque me imagino que algunas de vosotras sabéis que es una fecha que está muy vinculada con lo femenino. ¿Sabéis o no sabéis? Caras, no, sí, no, ok. Entonces, la fecha de Rosh Hodesh, otra vez, amerita una clase aparte, pero vamos a 2 o 3 palabras, aunque sea. Es una fecha que históricamente en el Talmud ya se vincula con la mujer. Y se vincula con la mujer en el sentido de que era un día festivo. O sea, el día de Rosh Hodesh, y esto tiene que ver con cosas más profundas que tienen que ver con el tema del ciclo, así como la luna. Sí, el Rosh Hodesh está marcado por el comienzo de la luna. O sea, cuando miramos el cielo en Rosh Hodesh, no vemos la luna, porque está recién naciendo. A diferencia de todas nuestras festividades, o de la mayor parte de nuestras festividades, que comienzan el día 15 del mes, ¿sí? Que es cuando la luna está llena, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Ok, entonces, nosotros solemos decir que la mujer comparte con la luna y con otras cosas más, pero este tema del ciclo, o sea, así como la luna tiene su ciclo de 28 días, también la mujer tiene su ciclo, no es casual, también de 28 días. Ya en el Talmud, entonces, incluso ya en la Torá, hay referencias al tema de Rosh Hodesh como una fecha en la que las mujeres, por ejemplo, no trabajaban. Me preguntaba una señora esta semana que si podemos tomarnos todos los Rosh Hodesh retroactivos y salir de viaje, porque nosotras todas en Rosh Hodesh trabajamos, pero sí vale la pena a lo mejor pensar en la posibilidad de marcar ese día de alguna manera. Y por eso se están organizando estas cosas como la tefilá, el rezo que les comentaba en mi casa, o reuniones de estudio. O sea, por lo menos hacer un stop en la rutina y de alguna manera vincularse con el ciclo natural. En lo que vivimos hoy cada día está más difícil eso de conectarse con los ciclos naturales, y por eso es interesante. Ahora, el tema de Rosh Hodesh para mí tiene una importancia que va más allá del tema de la mujer, y es, yo suelo decir que el pueblo judío vivió en la diáspora gracias a 2 grandes ejes, o pudo sobrevivir durante tantos miles de años gracias a 2 grandes ejes. Uno es el eje de los textos, o sea, del estudio y del conocimiento de los textos de la Torá, del Talmud, ¿okay? Y otro es el eje del tiempo, o sea, vivir de acuerdo al tiempo judío. O sea, ¿qué nos distinguía de otras culturas o de otros pueblos en los cuales nosotros vivíamos como minoría? Nos distinguía que teníamos un calendario propio. O sea, que el ritmo de vida que llevábamos y que llevamos hasta el día de hoy es diferente al ritmo de vida de la sociedad mayoritaria en donde los judíos están insertos.
o por lo menos aquellos judíos que intentan que así sea, ¿sí? Y quien más, quien menos, sabe que hay ciertas fiestas, o sea, también los judíos menos observantes de las normas de la religión, hay ciertos hitos en el calendario que son fundamentales. Ya hablamos de Pesach, o de Rosh Hashanah, o de Yom Kippur. O sea que el ritmo judío es un tema muy importante para la existencia del pueblo. Y ese ritmo tiene que ver con los meses. Y como estamos en inicio de mes, vale la pena entonces recordar esto. La Torá nos habla de que el primer mandato que el pueblo judío recibe después de la salida de Egipto es, ¿qué me ayuda? Observar las fiestas. Es el mandato de Ajodesh Azeh Lachem. Este mes es para ustedes Rosh Hodashim, principio de los meses, ¿sí? Y se refiere al mes de Nisan, al mes de la salida de Egipto. O sea que el éxodo, que normalmente decimos marca la libertad, no marca la libertad en el sentido abstracto, sino que la marca en un sentido muy concreto. Y dicen los intérpretes, sobre todo los medievales, que a partir de la salida de Egipto, el pueblo judío comienza a ser dueño de su propio tiempo. Por eso viene el mandato de Ajodesh Hazeh Lachem. Este mes será para ustedes principio de los meses. Porque mientras somos esclavos, el tiempo lo marca el patrón. Mientras que cuando somos libres, se supone que tenemos nosotros que dominar el tiempo. Y esto es tanto a nivel individual como a nivel nacional, ¿sí? O sea, ahora podemos marcar nuestras fechas, ahora podemos marcar nuestras fiestas, ahora podemos vivir conforme al ritmo judío, ¿ok? Entonces, la mujer se engancha con esto también, a mi gusto, desde otra perspectiva, y es que en cuanto al texto, dijimos antes que hay dos ejes, el texto y el tiempo. En lo que tiene que ver con el texto, es obvio que estábamos excluidas. Y eso es tema para otra charla, ¿ok? Pero es obvio que no teníamos el acceso, excluidas no porque alguien se sentó y nos excluyó, sino porque no éramos parte de ese diálogo y de ese estudio. Pero sí éramos parte, y esto para mí es muy interesante, del cuidado del tiempo. Porque el ritmo en el hogar lo llevaba la mujer. Entonces, es como que a lo largo de la historia se dividieron los roles, ¿no? Que también son roles muy tradicionales. El hombre afuera, la mujer adentro. Entonces, el hombre afuera también quiere decir el hombre en el estudio. Y la mujer adentro quiere decir en la marcación del ritmo judío en el hogar, ¿ok? Entonces, toda esta introducción es para explicarles, de alguna manera, por qué para mí era importante hacer la clase de hoy justamente a partir del momento de Rosh Hodesh. Porque de alguna manera el mes de Kislev está marcado por Hanukkah, no solo al final del mes, sino también desde el inicio, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? Háganme con la cara. Háganme así. Ok. Así las veo. Y otra vez, si son cosas muy obvias, me avisan y vamos avanzando. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Kislev es el mes, o yo así lo llamé por lo menos, de la luz y de la rebelión? De la luz me imagino que a todas les queda más o menos claro, ¿no? Sí. ¿Quién se anima? Ok. No les escucho, todas tienen el micrófono cerrado, así que la que quiera abrir. Hanukkah, las luminarias, la luz, luminarias. el milagro del aceite que pudo encender las ¿Y por 8 qué, ¿y por qué velas. yo no dije que Kislev mes del aceite y la rebelión? No, porque es de la luz. El aceite fue el elemento necesario para generar luz, pero lo importante fue la luz. Vamos a ver eso, si lo importante fue la luz o lo importante es el milagro del aceite. ¿Ok? ¿Todos saben de qué hablo? ¿Sí? Ok.
Entonces, primero vamos a tratar de repasar un poco la historia, ¿no? O sea, ¿de qué momento de la historia estamos hablando? Estamos hablando de la Revolución Macabea. Ahí por ahí hay una Macabea, así que hay que cuidarse. Va por Kivik y eso, de la Macabea. Yo soy de Acoag, para De dejar Acoag, claro. Okay. No, a ver, es verdad, es movimiento macabeo. Ok, entonces... Está muy bien. En lo amplio soy macabea, sin duda de dudas. Entonces, el tema de Hanukkah, que es un tema sumamente interesante, porque de hecho Hanukkah, al igual que Purim, es una festividad que no aparece en la Torá. ¿Está claro? Purim aparece en el Tanaj, pero no aparece en la Torá. Y Hanukkah ni una cosa ni la otra. Hanukkah aparece en el libro de los Macabeos, pero el libro de los Macabeos no fue incluido en los textos canónicos judíos. Sí fue incluido en los textos canónicos cristianos. ¿Okay? No sé si alguna vez alguien lo leyó, pero si uno coge una Biblia cristiana va a encontrar allí también el libro de Judith, que también tiene que ver con esta fiesta, y también el libro de los Macabeos. Mientras que nuestro Tanaj no lo tenemos. ¿Ok? Entonces, las dos fiestas comparten muchos aspectos. El primer aspecto es que son post-Mikra, o sea, son post-Pentateuco. El otro aspecto, bienvenida Jaya, otro aspecto interesante que tenemos es que las dos marcan eventos históricos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la revuelta de los macabeos y la salvación de los judíos en Persia. Otro elemento importante que tenemos es que en realidad ninguna es Yom Tov. O sea, ninguna es una fiesta en el sentido completo, ¿sí? Como son las fiestas que conocemos de las 3 fiestas de peregrinaje, ¿ok? O sea, no son días feriados. En Purim y en Hanukkah se puede viajar, se puede cocinar, se puede encender la luz. No hay ninguna clase de restricción, ¿sí? Porque no es Yom Tov, a diferencia de las otras fiestas. Lo cual ya nos habla de una categoría diferente. Es más, hay quienes dicen que en realidad no es una fiesta. O sea, que en realidad es una fecha que conmemora un milagro, pero que el énfasis que nosotros le damos en el siglo XX o en el siglo XXI al tema de Hanukkah tiene que ver con otras cosas que tienen más que ver con el renacimiento sionista que con la tradición judía ancestral. ¿Dije algo difícil o se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Si no, pregunten. Ok. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento sionista va a tomar el elemento de la revolución macabea como un símbolo por la lucha por la libertad, por la soberanía, contra la aculturación, contra la conquista de otros pueblos, y va a tomar digamos, el ejemplo, el símbolo del Estado soberano, porque los macabeos no solo purifican el templo y encuentran la tita famosa de aceite, sino que desde el punto de vista histórico lo que hacen es establecer una monarquía. O sea, hay 100 años prácticamente de independencia. Entonces, si nosotros nos ubicamos, estamos hablando más o menos ahí de por el menos 167, ¿ok? Estamos en periodo helénico, o sea, post Alejandro Magno, la dinastía Seleucida, ¿ok? Y todos o muchos de nosotros conocemos todas las historias de que Antíoco Epifanes puso, ¿cómo se dice en español? Xeirot, puso decretos muy duros contra los judíos y prohibió esto y prohibió lo otro y prohibió el estudio de la Torá, y entonces estalló la rebelión, ¿ok? Que suena muy bien cuando estamos en primer grado, pero tenemos que tratar de entender un poco más en profundidad qué fuerzas están o estuvieron por abajo, ¿sí?
de este episodio histórico. Cosa que tiene que ver con temas muy actuales, porque nosotros, otra vez, hemos, de alguna manera, a través de la narrativa sionista, hemos idealizado, ¿sí?, el tema de los macabeos, que es válido, pero también tenemos que poder mirarlo con una cierta mirada más adulta, o más, sí, más adulta, diría yo, y entender qué es lo que esto quiere decir. O sea, ¿quién se revela en la revolución macabea? O sea, ¿quiénes son estos macabeos que salen a la lucha? ¿Sí? Son un grupo de sacerdotes, de Coanim. ¿Sí? El Matitiao, el padre de los macabeos, es Cohen, por lo tanto sus hijos son Cohen. Y por un lado podríamos decir qué cosa más lejana al sacerdocio que la lucha armada, ¿no? Por otro lado, parecería ser bastante lógico que sean aquellos que son los cuidadores o los más recelosos, digamos, del culto, aquellos que salen a la rebelión, ¿sí? Entonces, en las anécdotas que nosotros, en las leyendas o en las historias que nosotros tenemos de la fiesta, tenemos toda una serie de relatos acerca de cómo estalla la rebelión. Desde relatos que van, los más comunes son que le piden a Matitiao que se arrodille delante del ídolo griego y no quiere hacerlo, y entonces a partir de su, digamos, de su rebeldía estalla la revolución armada, que todos sabemos que una revolución armada no estalla así, ¿no es cierto? Sino que para hacer una revolución armada hay que construir las armas, hay que organizarse, hay que preparar al ejército, hay toda una serie de acciones que obviamente se hicieron antes. Después está el famoso relato de Haná y sus 7 hijos, no sé si lo ubican. ¿Lo ubican? Ana me hace que sí, ¿alguien más? Aida, bueno, alguien que lo cuente. ¿Quién lo cuenta? ¿Se animan? Uy, qué tímidas que están. Vamos a tener que hacer clases más seguido para que se animen a hablar. Ok, entonces uno de los relatos más, yo diría más populares y más conocidos, tiene que ver con Haná, que es madre de 7 hijos, que van matando uno a uno sus hijos por no querer arrodillarse ante el ídolo griego. Entonces el martirologio de Haná y sus 7 hijos es un símbolo, o se convierte en un símbolo importante en esta festividad, y otra vez a partir de ahí estalla la rebelión. Y después tenemos algunas otras versiones que si entran después al blog van a poder leerlas más en detalle, porque están ahí las fuentes, porque son el estallido de la rebelión a partir de la rebelión de la hija de Yohanan el sacerdote. ¿Ok? Ahora, sobre esta versión, sobre este episodio de la rebelión, hay diferentes variables, ¿sí? Se las hago súper corta para que después la lean solas, ¿ok? Pero en principio la idea es que una de las hermanas de los macabeos, en su noche de boda, ¿okay?, conforme a las normas de la época, no sé si conocen el tema del derecho de pernada, ¿okay?, que el varón, el señor feudal tenía derecho a tener relaciones con la novia durante la noche de bodas antes que su marido. ¿Okay? Y entonces la macabea, porque es una macabea, es de la misma familia, ¿okay?, otra vez, según el relato, se desnuda en medio del festín y los hermanos se horrorizan y la declaración que ella hace es: vosotros os avergonzáis de mi desnudez, pero no os avergonzáis de que vaya a ser entregada a la casa del señor, ¿sí?, del señor gobernador. Y a partir de ahí, otra vez, estalla la rebelión. O sea que tenemos varias versiones que tratan de mostrarnos esta visión de lo importante de la lucha por la autonomía, por lo menos religiosa y cultural, sino también la autonomía política, ¿sí? Entonces,
no es casual que sean los sacerdotes los que se revelan. Hay atrás de esto también, algunos sostienen, algunos temas socioeconómicos. Las élites socioeconómicas eran las élites helenizantes, o sea, eran aquellas que se habían asimilado, como pasa normalmente a lo largo de toda nuestra historia. Normalmente las élites económicas son las que más rápidamente se asimilan, porque intentan entrar en contacto con la alta sociedad en el lugar, ¿sí?, en el que habitan. Esto no es diferente en la tierra de Israel cuando está dominada por el conquistador helénico, ¿sí? Entonces, es un tema interesante ver esto también desde esta perspectiva de la élite socioeconómica, por un lado, y el sacerdocio por el otro, ¿sí? Es como que los sacerdotes son aquellos que vienen a poner los límites, a marcar hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Y a partir de ese momento, entonces, estalla la rebelión y se establece una monarquía, que es lo que muchos conocen como la dinastía Hashmonea, o Hashmonea, no sé si conocen el concepto, la palabra, ¿ok? Que va a durar más o menos unos 100 años, ¿ok? Y luego, por supuesto, volvemos a estar bajo dominio extranjero, y ya después tenemos a Roma encima, ¿sí? O sea, nosotros estamos hablando antes de Cristo, ¿sí? Y luego vamos a tener el dominio romano y la destrucción del templo en el año 70. O sea que nosotros estamos más o menos unos 130, 140 años antes de la destrucción del segundo templo. ¿Nos ubicamos? Bueno, bien. Entonces, me están haciendo hablar mucho, eso no se vale, ¿eh? Me tienen que discutir un poco. Ahora, eso sería una parte, la parte que tiene que ver con la rebelión. Lo que yo quería también tratar, esto como background, era el tema de la luz. El tema de la luz y qué es lo que esto significa, ¿ok? Porque esto nos conecta con muchas posibilidades también generales y también desde lo femenino, ¿ok? Porque como dije antes un poco en chiste, la fiesta podría ser la fiesta del aceite. ¿Sí? Y de hecho comemos comidas, ¿no? Como las sufganiot, o los latkes, o las levivot, cada uno los llama, los buñuelos, cada uno los llama como quiere, que son comidas hechas en aceite, porque el aceite sí se convierte de alguna manera en un elemento para recordar la festividad. Sin embargo, la fiesta no es la fiesta del aceite. La fiesta es la fiesta de las luces, Hag Aurim, ¿sí? Y ese es uno de los nombres que tiene la festividad, a pesar, otra vez, de que estamos hablando del milagro del aceite. Porque como bien dijo Vicky antes, lo importante no es el aceite, sino que el aceite alcanzó para iluminar, para encender la menorá, que era obligatoria de ser encendida en el templo, y la menorá se encendía con aceite de oliva purificado y preparado con ese fin, y según el relato del milagro, lo que acontece es que al encontrar esto, da tiempo a que se vuelva a preparar aceite para poder seguir iluminando la menorá, que debía estar encendida durante todo el tiempo en el Bet HaMikdash, en el templo. O sea que la luz es un elemento fundamental que está encendido en el templo en el gran templo de manera constante, ¿sí? Por eso también hoy en las sinagogas tenemos, me imagino que vieron alguna vez, alguna clase de lámpara o de luz, ¿sí? Que está siempre encendida en recordación también de la luz que estaba siempre encendida en el Bet HaMikdash, ¿ok? Entonces tenemos el elemento de la luz y la pregunta es, ¿para qué? O sea, ¿por qué hay que encender la Hanukkah? Ahora sí que alguien conteste. ¿Quién se anima? ¿Para qué sirve? ¿O cuál es el mandato? Nosotros en las fiestas tenemos mitzvot normalmente. Tenemos mandatos, ¿no? En Pesach tenemos que comer matzah.
¿ok? En Yom Kippur tenemos que ayunar. Y en Hanukkah tenemos que encender la Hanukkah. ¿Por qué? ¿O para qué? Sí, Aida, pero destapa tu micrófono. Para recordar el milagro. Para recordarlo. Ok. Para revivirlo. ¿Para? Revivirlo. Para revivirlo, ok. ¿Quién más se anima? Para dar luz al mundo. Ok. La pregunta, acá se dijeron 3 cosas diferentes. Presten atención. Aida habló de recordar, revivir y Haya, ¿no? Nos dijo para dar luz. ¿Ok? Entonces, si nosotros tratáramos de ponernos ahora en la cabeza de los Jajamim, de los sabios de la Mishnah y del Talmud, que establecen la norma de que tenemos que encender la Hanukkah, tenemos que tratar de pensar con qué de estos 3 mensajes, piensan ustedes, que ellos se conectan. Y para hacerlo podemos pensar en otras fiestas, ¿sí? Como dijimos antes, la de Purim es la más fácil. ¿Qué hacemos en Purim para acordarnos de Purim? Vicky está sin micrófono. Ruido. Ruido. Entre otras cosas. Hacemos ruido cuando leemos la Megilá para matar a Amán, para que no se escuche. ¿Cuál es la manera en que recordamos Purim? ¿Cuáles son las obligaciones? Historias. Contar la historia. Ok, leer la Megilá. ¿Qué más? Comer no es mitzvah. No. No, que ya le veía la cara. No. ¿Cuáles son las obligaciones? La entrega de regalos. Bien. La entrega de o sea, Mishloach Manot. Mishloach Manot, no me salía el nombre. Bien, que en realidad no son regalos, sino que es comida. ¿Ok? Es comida, sí. Bien. Comida. Los disfraces. Perdón. Los disfraces. No es mitzvah. No es mitzvah. Ok. ¿Quién da más? Sí, Aida. Tzedakah. Hay que dar tzedakah. Hay que dar maot. Ok. Tzedakah, sí. ¿Qué más? ¿Hay más? Y hay mishte. Mishte quiere decir hacer una comida de Purim. ¿Sí? Son 4 cosas con M para la próxima, pero en Purim hablamos de Purim. ¿Ok? Pero ¿por qué? Si nos fijamos en qué hacemos en Purim, a lo mejor nos ayuda a entender qué pasa en Hanukkah. Porque en Hanukkah nos dicen encender la Hanukkah. ¿Ok? En realidad, la menorá está siempre encendida en el templo. El milagro es que pudimos encenderla. Vicky, cerrar el micrófono. Sí, eras tú. Hay chicos por ahí dando vuelta. Sí. Entonces, dice el Talmud que el tema de encender las velas tiene que ver con Irsum Anes, la publicidad del milagro, que es un concepto muy interesante porque no es recordarlo de manera pasiva, porque todas nuestras fiestas tienen un elemento de memoria. ¿Sí? O sea, casi todas nuestras festividades tienen algún elemento de memoria histórica. Pero aquí nos hablan no de recordarás el sábado, no nos hablan de recordarás la salida de Egipto, nos hablan de lefarsem, de publicitar el milagro. Perdón, Ethel, de hecho, por eso es que la menorá se dice que hay que ponerla al lado de una ventana y que la vea todo el mundo, o sea, que se vea desde afuera, que la luz se vea desde afuera. Exacto. No es una luz que solo queda en el hogar, sino que tiene que estar visible al exterior. Sí. Vuelvo a apagar. Bien, lo que Vicky dice es verdad. Entonces nosotros tenemos aquí una conexión entre el mandato, o sea, entre la mitzvah, el precepto, más que el mandato, ¿sí?, de encender la Hanukkah, que tiene que ver con publicitar el milagro, y entonces van a venir los sabios y van a preguntar, ok, ¿y esto cómo se hace? Y una de las respuestas va a ser poniendo la Hanukkah al lado de una ventana o en la calle. Vamos a ver
también que hay muchos Yehudim que ponen la Hanukkah al lado de la puerta, y que cuando no se puede poner al lado de la puerta, cuando la gente deja de vivir en casas y comienza a vivir en edificios, se pasa al tema de ponerlo al lado de la ventana, ¿ok? Entonces, el tema de la luz tiene que ver, antes que nada, con publicitar. Obviamente tiene otros sentidos que sí vamos a ver, pero el primer nivel del mandato básico es publicitar el milagro. O sea, aquí aconteció algo y yo quiero que el mundo se entere de que aconteció. ¿Okay? Por eso los mandamientos o los preceptos, no tengo mandamientos, los preceptos de esta fiesta están vinculados con el tema del milagro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos la tfilá, en la tfilá también agregamos una parte que es Alanisim, por los milagros. Algunos lo cantan, seguramente algunos lo conocen. Alanisim, tiene toda clase de música, yo no sirvo para cantar, Luciana, después estás invitada, ¿ok? Porque Luciana es Hazanit, les cuento sin que ella escuche, ¿ok? Entonces, el tema del milagro ocupa un lugar fundamental. Y lo vemos en otra cosa más, lo vemos en que durante los días de la fiesta hay que recitar el alel. El alel es, dentro de las plegarias, lo que sería el himno de alabanza, podemos traducirlo así, que lo solemos leer solo en las fiestas y en Rosh Hodesh. Y en los días de Hanukkah tenemos que leer el alel, o sea que queda claro que hay aquí un agradecimiento por el milagro que ha acontecido. Y otro dato interesante, ya que estamos con preceptos, porque es bueno, no por el precepto, que las que no me conocen, aclaro, la idea no es que ustedes tienen que saber los preceptos y por eso yo les digo, sino porque a partir de los preceptos aprendemos y entendemos los principios, ¿ok? O sea, si hay un precepto de que hay que agradecer y hay que alabar, entendemos entonces la importancia que tienen estas fechas, porque no en todas las fechas tenemos que decir el alel, ¿sí? O en estas fechas, por ejemplo, no podemos hacer ayunos, porque hay personas que hacen ayunos, no sé si saben. Aparte de los que están pautados, hay algunas personas que pautan para sí mismas ayunos. En estos días de la semana de Hanukkah no se pueden pautar ayunos. Y tampoco se pueden decir espedim. Espedim es cuando se muere una persona y se va al cementerio y alguien habla. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Saben de qué hablo? El discursito ese que normalmente se hace al lado del... ¿Ok? Entonces, en estos días no se puede hacer ayuno, ni se puede, cuando se entierra una persona, hacer comentarios luctuosos. Que otra vez nos muestran el carácter festivo, a pesar de que no es una fiesta como las demás. ¿Está claro? ¿Sí? Ok, entonces si avanzamos un poquito más, tendríamos que preguntarnos, ¿y a qué viene esto de la luz? Sí, Aida, perdón. Perdona, entonces en el caso de que porque esto yo, la verdad es que no lo había pensado, en el caso de que haya un entierro en un día de Hanukkah, sí, entierra al muerto, pero no se dice nada. No, se dicen los rezos habituales, pero bueno, no sí, habla nadie. Pero no se homenajea ni se alaba. Ajá. Exacto, exacto. ¿Okay? Es como cuando el viernes en la sinagoga viene el doliente porque tiene obligación de venir, nadie se pone ahí a hablar del muerto porque es Shabbat. Entonces, el criterio es el mismo, es un día de fiesta, no hacemos comentarios de tipo luctuoso. ¿Ok? Gracias. Gracias. ¿Quedó claro para todas? ¿Sí? Bien. Ahora, me gustaría sí ver un poquito qué es esto de la luz. ¿Qué tiene que ver la luz? O sea, ¿por qué? No porque se llama la Hanukkah, sino porque el elemento de la luz está presente en el Beit HaMikdash, en la menorá. ¿Por qué es tan importante? ¿Okay? ¿Quién encendía la menorá?
La menorá la encendía el sacerdote, ¿sí? Entonces, ocupa un lugar importante dentro del ámbito de lo ritual y tenía que estar siempre encendida. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Quién se anima? Porque sirve de guía. ¿Qué opciones nos trae? Sirve de guía la luz. ¿Perdón? La luz sirve de guía. La luz sirve de guía, bien. Entonces, al tener la luz encendida en el Bet HaMikdash, pensamos que nos recuerda una guía. ¿Para qué? Nos señala un camino. Nos señala un camino, ok. La próxima voy a poner acá la pizarra, porque hoy no me animo. Bien. Señaló un camino, ¿no? ¿Quién más se anima? Ok. Cuando yo digo luz en el judaísmo, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en algo? Jerusalén. Jerusalén, ok. El conocimiento. El conocimiento, bien. En la Torá. Bien. Parezco la maestra, bien. En Adonai, no sé. ¿Por qué? Ok, entonces cuando decimos luz estamos pensando en varias cosas, ¿sí? Por un lado, en lo que aquí se dijo, que es una luz que ilumina, como dijo antes Vicky, desde adentro hacia afuera, ¿sí? O sea, no es una luz para que yo me la guarde, sino que va hacia afuera. Raquel nos agrega que tiene que ver con una guía, con marcar un lugar, con marcar un... ¿sí? Luciana nos agrega que podemos a lo mejor pensar en la Torá o en el conocimiento, no capté quién lo dijo, o en Dios. ¿Okay? En el judaísmo la luz tiene que ver también con la creación. ¿Sí? ¿Se acuerdan en Bereshit? Hágase la luz. Bien. ¿Cuándo se hace la luz? ¿Para recordar? En el principio, como era Bereshit, ¿verdad? Y lo que Sí. Primero era toda oscuridad hasta que Bejoshech y oscuridad, Bejoshech al pnei teom, Vayomer Elohim, Vayehi Or. Es lo primero que se crea. ¿Sí? O sea, el mundo está en caos y en oscuridad. Sí, Paola. Siento que es mucho más interesante, porque cuando hay una chispa de luz, llámese una pequeñísima, se acaba la oscuridad inmediatamente. Entonces, en el minuto en el que prendes la luz, eso tiene que salir hacia afuera. Entonces, es mucho más potente eso, porque es como el acabar la oscuridad para comenzar la luz. Exacto. Y la luz después se irradia por sí misma. Bien. Sí, esotéricamente hablando, es mucho más potente, porque es como traer la luz. Eso. Entonces, eso es todo lo que quería decir. No, perfecto, porque entonces en Hanukkah, Paola, nos reconectamos no solo con la rebelión, bla, 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 sino de hecho nos reconectamos con el sentido primero de por qué hay luz en el templo, que tiene que ver con lo que acabas de decir. O sea, el mundo era caos, el mundo era oscuridad, y para poner orden, lo que Dios hace es dar una chispa, o no sabemos si fue chispa o lo que fue, pero dar luz, ¿sí? Y la luz, de manera inmediata, pone orden. Llena todo. ¿Ok? Ahora, hay otro elemento muy interesante, y es que la luz, como Dios, puede dar sin disminuir. Siempre. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Están ahí? Paola me hace sí, las demás. Luli, Dios da, o Dios hace, pero Dios no se modifica porque Él es todo. Pensémoslo filosóficamente, ¿no? Sí, o sea, si Dios es todo, Él no disminuye ni crece. ¿Ok? La luz, uno da luz, y la luz no se achica porque ilumine.
La luz sigue siendo la luz. La luz no pierde cuando se entrega, Exacto. sino que se multiplica, de hecho, Bien. tiene un efecto multiplicador. Entonces, acá hay un elemento que nos relaciona con la creación y un elemento que nos relaciona con Hashem, ¿okay? Que es más, que va más allá. Otra vez, yo no digo que no está bien el relato, quiero que me entiendan las que no me conocen, sino que digo que cuando pasamos los 20 años tenemos que buscar, y todas pasamos los 20, ¿no? Tenemos que tratar de encontrar sentidos que nos sirven a la vida. O sea, cuando yo tengo hoy 57 años, seguir hablando del milagrito del aceite, ok, ya, ¿no? Ya estuvo. O sea, es una historia y está muy bien y es la base, pero no me puedo quedar con eso. Tengo que tratar de indagar y buscar sentidos más profundos que me sirvan en la vida, ¿sí? Entonces, como bien aquí se comentó, tenemos por un lado el tema de la creación, por el otro el tema de la luz, que se asemeja a Dios. Y también lo dijo Luciana, la luz se asemeja también a la Torá. Nosotros hablamos de Torá Or. Ahora, ¿por qué Torá Or? Porque es lo mismo, decimos, la Torá está ahí y ella no se mengúa, no se achica porque nosotros la estudiemos. Es más, algunos dicen que se agranda a medida que la podemos estudiar, indagar, ¿ok? Y también, como comentaba Raquel, es la guía, es la guía o es la meta, cada uno que lo vea como quiera, pero está ahí para marcarnos el norte, ¿sí? Entonces, el tema de la luz, más allá de lo simpático, ¿sí? Tiene que ver con esta posibilidad de entender que hay una conexión mucho más profunda y yo diría mucho más vital, que no es solo el recuerdo de un episodio histórico, que está muy bien, pero que es una dimensión. O sea, hay una dimensión que es la histórica y hay otra dimensión que es la espiritual. En la mayoría de nuestras festividades tenemos eso y a veces nos olvidamos. O sea, en Pesaj también tenemos una dimensión que es la histórica, de la salida y el éxodo, pero tenemos, como hablábamos antes, cuando hablábamos de este mes será para ustedes el principio de los meses, hay una dimensión que es la dimensión de la libertad, que es una dimensión espiritual, que no es solo la libertad en el sentido histórico, ¿sí? Sino que va más allá de eso. Golda, ¿estás con nosotros? Sí, ok, porque te veo ahí súper concentrada. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? O cómo yo quisiera enganchar esto con nosotras como mujeres también, ¿ok? Porque ustedes saben que a eso me dedico. Hay dos temas importantes. Uno que quiero mencionar que es general, que tiene que ver con las velas se encienden de 1 a 8, ¿no? O sea, el primer día 1, el segundo día 2. No sé si saben que en el Talmud hay una discusión entre Hillel y Shammai, ahí Dan hace que sí, de si se ponen las 8 y se disminuyen o si se pone 1 y se suben. ¿Conocen? Vicky, ¿conoces eso? Vale. Entonces, queda claro que el trabajo es un trabajo de ascendencia. O sea, como conocemos la historia, no la voy a repetir, pero la discusión es entre Hillel y Shammai, si hay que empezar con toda la luz y ir bajando, o si hay que empezar y ir subiendo y gana Hillel, como siempre, ¿ok? Y el trabajo es un trabajo de ascendencia, porque desde el punto de vista del trabajo espiritual, uno asciende. Uno, es muy difícil pensar en que está en el máximo y ahora voy a empezar a bajar. No, ¿ok? La idea es, voy subiendo día a día en la luz que voy trayendo. La luz en todos los sentidos que antes hablábamos, ¿ok? Y Hanukkah es de las fiestas que, a pesar de depender del tiempo, las mujeres estamos obligadas a encender la Hanukkah, ¿ok? Ahora, hay en esto toda clase de costumbres, pero en principio, y por acá tengo el Shulchan Aruch que les quería leer, en principio, la idea es clara para todos, y les voy a leer. Isha Badai Madlika, la mujer sin duda
enciende las velas de Hanukkah. ¿Ok? De Amar Rabbi Yoshua, que porque dijo Rabbi Yoshua, Nashim Hayabot Baner, las mujeres están obligadas a la vela de Hanukkah, Sheaf Hen Ayu Beoto Anes, que también ellas estuvieron en el milagro. ¿Conocen esa expresión? De también ellas estuvieron en el milagro, aparte de Aida que me hace sí. Paola, ¿conoces eso? ¿Sí? Ok. Ana, bien. ¿Dónde más aparece este concepto de tenemos que hacer tal cosa porque también ellas estuvieron en el milagro? Aparte de Hanukkah. Cuando aceptamos la Torah. En Shavuot. No es milagro. En Purim. En Ok. Purim. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que leer la Megilá. Claro, que las mujeres están obligadas a leer la Megilá. Bien. Entonces, estamos obligadas a leer la Megilá, estamos obligadas a encender las velas de Hanukkah, y enseguida vamos a aclarar esto, y estamos obligadas a beber las 4 copas del Seder. ¿Por qué? Por el mismo motivo, o sea, el Talmud plantea las 3 en el mismo contexto, por eso las traigo, que es también las mujeres estuvieron en el milagro. Y a mí siempre me gusta preguntar, ¿acaso puede acontecer un milagro en un pueblo y que las mujeres no estén? Se habían ido al súper. O sea, ¿qué quiere decir? Y aquí es donde, de hecho, hay una discusión entre los sabios. ¿A qué se refiere esta expresión? Si se refiere a una manera de que... Hay algunos que piensan que esto tiene que ver con dejar muy claro que hay que incluir a la mujer. Ahora, si hay que dejar muy claro que hay que incluirla, quiere decir que hubo quienes pensaron que había que excluirla. Y por lo tanto, tengo que aclarar que también las mujeres, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Porque en principio los mandatos o los preceptos que dependen del tiempo, mitzvot, sheasman, garman, si conocen el concepto, o sea, tenemos una categoría de mitzvot, que son las mitzvot que dependen del tiempo del cual las mujeres están excluidas. En realidad están... Exentas. No, exentas, perdón. Exentas, no excluidas. Exentas, ¿sí? Entonces, aquellas mitzvot que dependen del tiempo, las mujeres están exentas. Por eso aparece esta discusión. Porque Hanukkah, Pesach o Purim dependen del tiempo. Sin embargo, tenemos obligación de hacerlas. Y explican los Jajamim que por qué las mujeres estuvieron en el milagro quiere decir que el milagro fue hecho por las mujeres. O sea que las mujeres tuvieron un rol activo en la realización de ese milagro. ¿Sí? Eso te iba a preguntar, Etel, porque en realidad lo paradójico es que estas 3 fiestas, Pesach, Purim y Hanukkah, en realidad se originan en la acción de mujeres, no en la acción de hombres. Los hombres siguieron a lo que las mujeres iniciaron. Ok, por eso los Jajamim ya lo vieron. O sea, nosotras nos creemos que somos muy inteligentes en el siglo XXI, pero el Talmud ya lo plantea, ¿ok? Sí. En su idioma. Había algunos, ¿sí? Había algunos que no... Había algunos Jajamim que eran Jajamim. Ya no. Tal cual, ¿okay? Había Jajamim de verdad y había de los otros. Najón, entonces aquí hay un tema importante. Ahora, en el caso de Purim nos queda claro, porque Purim, la protagonista es Esther. ¿Sí? En el caso de Pesach, en el caso de Hanukkah, es más complicado. En Hanukkah, como vimos antes, entonces se trae la tradición oral de la hija del sacerdote que sale a la rebelión. O se trae la historia de Haná y sus 7 hijos. ¿Sí? Pero no es un hecho como el de Purim, que está tan centrado en las mujeres. Y en cuanto a Pesach, es más fácil y más difícil, porque por un lado en Pesach tenemos toda una serie de mujeres súper activas, desde la madre de Moshe y las parteras, y Miriam que lo esconde, y la princesa egipcia que lo salva, y su mujer que le hace el brit. O sea, las mujeres tienen
todo lo que ver aquí con la posibilidad de la redención y de la salida de Egipto. Sí, sin las mujeres, incluso dice el Talmud, "Bizchutam shel nashim tzadkaniot nigalu mimitzrayim", por el mérito de las mujeres justas o piadosas, cada uno lo traduce diferente, es que fuimos redimidos de Egipto. ¿Y a qué se refiere? Se refiere tanto a los personajes con nombre y apellido que acabamos de nombrar, como el Talmud alude a un midrash, según el cual las mujeres de los esclavos bajaban al campo de trabajo para asear a sus maridos y mantener con ellos relaciones para poder procrearse. O sea que el cuidado de la continuidad del pueblo, según esta versión del Midrash, está en manos de las mujeres, porque los hombres esclavos lo último que tenían ganas de hacer era de volver a casa, ¿sí?, y estar con sus mujeres. Entonces, el Midrash, de una manera muy simpática, plantea cómo hacían las mujeres de Israel, y las llama piadosas, no las llama las mujeres fatales. Son mujeres piadosas que se preocupan por la continuidad del pueblo, ¿ok? Entonces, el elemento de también ellas estuvieron en el milagro, aparece en las 3 festividades. Y de aquí que tengamos que realizar estas obligaciones. Hasta acá está. Sin embargo, hay muchísimas mujeres que no encienden las velas. Ajón, yo conozco, no sé ustedes. ¿Qué, Aida, tú no conoces? ¿Todas encienden? Pero qué bien, qué moderno. Bueno, cuando yo era chica, se encendía una Hanukkah en la casa y zeu. No se encendía cada uno, la mujer una, el hombre otro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, Aida. Pero la Hanukkah en casa la encendía la mujer. En algunas casas sí, en otras no. En otras no, las encenderían ellos. Bueno, vale, sí. Ok, la pregunta es así. La halajá habla de Ish ubeitó. Y la discusión, o sea, el hombre y su casa. Y la discusión tiene que ver con si alcanza una Hanukkah para todo el hogar, o si quiere decir que cada persona del hogar ese tiene que encender una Hanukkah. ¿Ok? Entonces, hay quienes interpretan, y últimamente es la interpretación más común, que cada uno tiene que encender su Hanukkah. Y entonces también la mujer, ¿por qué? Porque está el tema de la bendición. Si yo enciendo mi Hanukkah, yo hago la bendición y estoy cumpliendo con el mandato. Si no, otro me está, como se dice, sacando a mí de obligación, que se puede también. Es como cuando bendicen el pan, lo bendice alguien, y yo digo amén y está ok, ¿sí? Sin embargo, estamos tratando en esta época de que las mujeres asuman ese rol más activo de ser ellas las que encienden también la Hanukkah en la casa. Y lo interesante es, Marisa, me pone aquí que Marisa levantó la mano. Sí, yo quería decir que en mi casa tenemos varias Hanukkot, pero hay una principal y lo que hacemos siempre es encenderla entre todos, o sea, un día cada uno. Nosotros somos 4, en este momento, bueno, éramos 5, mi hija más grande está casada, pero ahora somos 4 en casa y todos los días nos vamos turnando, encendemos una vez cada uno. Esa es la forma en que encontramos hacerlo más participativo. Claro, la pregunta aquí, hay una pregunta alágica, y es que para que una persona pueda ser, digamos, mi enviado en el cumplimiento de la norma, ¿sí? Tiene que ser, por ejemplo, mayor de edad, ¿sí? O sea, mayor de 13 años. Entonces, estos detalles no son, otra vez, no es el tema fundamental, pero es importante entenderlo, porque muchas veces pasa que dicen, bueno, ya se encendió. Ok, se encendió, pero si yo realmente quiero cumplir el mandato de encender, tengo que ver quién lo encendió. Ok, porque no cualquiera, ¿sí?, puede encender por mí. Ok, entonces, en ese caso, digamos, el hombre mayor de 13 años puede encender y yo puedo decir amén. ¿Sí? Pero la mujer se supone que no.
Entonces yo tengo que prender mi propia Hanukkah, no puedo pedirle a Luciana que encienda por mí, ¿se entendió? Y sobre el tema del encendido de las velas, hay muchísimas... Perdón, Ethel, perdón, Sí. una pregunta, pero Sí. no entiendo, si el Talmud dice que las mujeres están obligadas Sí, y tienen derecho también en esta fiesta, sí. ¿por qué no sería válido el encendido por parte de una mujer? Sí es válido. La pregunta es, Inmotzile de Jehová, y lo podemos revisar, porque no quiero meter la pata, pero hasta donde yo sé, no, en el sentido de que hay cosas que la mujer puede hacer, pero no puede sacar de la obligación al hombre. Por ejemplo, O sea, yo si el puedo hombre enciende, aplica a la mujer que dice Sí, solo amén. sí, Si la mujer sí. enciende, al hombre no le aplica. Exacto, exacto. Es como con la Megilá de Esther. Digamos, yo puedo leer la Megilá para mí y tengo obligación de leerla. Y hay una gran discusión de si yo la leo para mi marido, si él cumplió con la obligación o no. Como siempre, va a haber opiniones que sí y va a haber opiniones que no. ¿Ok? Ahora, yo sé que estos temas son duros, pero también tenemos que ponernos en el contexto histórico, ¿sí? O sea, de cuándo estas cosas fueron pautadas, ¿sí? Por eso hoy en día tenemos, en el caso de la lectura de la Megilá, cada día tenemos más grupos de mujeres que se reúnen a leer la Megilá para sí, ¿ok? Y entonces de esa manera se solucionan gran parte de los temas y de esa manera también la mujer es activa. Ahora, en el tema del hogar, como decía Marisa, yo creo que obviamente hay un elemento educativo, porque si tenemos que hablar de publicitar el milagro, primero tenemos que publicitarlo también entre nosotros mismos, que nuestros hijos, ¿sí? Y las personas que viven con nosotras sepan. Por lo tanto, aquí hay también algo que es, los niños, hay casas en que cada niño enciende una Hanukkah, no porque está cumpliendo con un mandato, sino porque es su manera de aprender, ¿sí? Y de poder hacerlo después, como muchos otros preceptos que los niños menores no tienen obligación, pero que al hacerlos los van aprendiendo. Luciana, ¿querías decir algo? Perdón. No, ya está. Que ya está. ¿Me ¿Estás escuchan? conectada? Sí. No, sí, me lo dijo Vicky. O sea, si la mujer va a hacer la mitzvah, tiene que encender su Hanukkah propia, además de que el hombre prenda. Ok. Sí, claro. O decir amén a la de tu marido, pero si tú quieres de verdad hacerla y no solo, como se dice, salir de la obligación, entonces tienes que encenderla. ¿Ok? Sí, pero otra, porque no le puedes sacar al marido digamos, no, otra su porque no, obligación. otra porque es otra, porque la brajá se dice una vez. Si él hizo la brajá y tú vas a encender la tercera vela, es otra. ¿Sí? Pero si tú quieres hacerlo todo, desde el principio hasta el final, dices tu brajá y prendes tu Hanukkah. Ok, está bien. ¿Entiendes? Claro, O sea, puedes hacerlo de la otra manera, pero si tú quieres realmente hacerlo, entonces haces tu Hanukkah. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Lo importante pues, no son los, para mí por lo menos, pero ustedes pueden preguntar lo que quieran, no son los detalles alágicos, sino entender la inclusión de la mujer en esta festividad, cosa que no vemos en otras, ¿sí? Y entonces es importante ver, a mi gusto por lo menos, que históricamente hubo una preocupación de preguntar dónde están las mujeres, ¿ok? Que es un tema muy complejo porque nos aparece en muchos otros contextos, que no vamos a verlos todos ahora, pero por ejemplo aparece también en el contexto de si las mujeres recibieron o no recibieron la Torá. Eso es tema para otra clase, ¿no? O sea, si estaban presentes o no estaban presentes en el Sinai recibiendo la Torá. ¿Okay? Ahora, si existe la pregunta, quiere decir que hubo alguien que pensó que no. Si no, los jajamim no se hubieran preocupado, no te asustes, Paola, si no, los jajamim no se hubieran preocupado de marcarnos que sí. ¿Se entiende? Pero para mí, Ethel, lo grandioso es eso, es que los jajamim lo vieron, lo percibieron, lo preguntaron y entonces establecieron, ¿sí? Y aclararon las cosas.
Ahora, lo importante es, y con eso vamos a ir cerrando y dejar lugar a preguntitas, una cosa muy interesante es, ¿por qué a pesar de que la norma dice algo, a lo largo de los siglos se siguen manteniendo las creencias equivocadas? O sea, ¿por qué a lo largo de los siglos hay personas que siguen pensando que las mujeres no estuvieron en el Sinaí? ¿Por qué hay personas que piensan que la mujer no tiene que encender las velas? ¿Okay? Hay una modificación, sin embargo, todavía existe ese pensamiento, ¿sí?, de que la mujer está, que es marginal. Es verdad, en ciertas cosas la mujer es marginal, yo no vengo aquí a defenderla, pero hay veces que es más nuestro desconocimiento que lo que de verdad es, o los prejuicios, los mitos, las costumbres que se fueron transmitiendo de generación a generación, más que lo que es la norma en sí, ¿ok? Y por eso para mí era importante que hablemos hoy, para que entendamos lo importante de la luz, ¿sí? Y para que tengamos presente que dentro de 20 días, si vamos a querer, vamos a poder encender nuestras propias Hanukiot y hacer nuestras propias brajot. Y creo que a nivel educativo, otra vez veo, no sé quién tiene chicos, aparte de Luciana, pero es importante que los niños también nos vean a nosotras haciendo ciertas acciones, ¿sí? Así como es bueno que nos vean bendecir el pan y que nos vean ocupando un lugar activo también en el ritual del hogar, porque eso marca camino. O sea, no, el tema de los prejuicios o los mitos no se va a terminar porque un día alguien se va a levantar y va a decir, bueno, se terminó, ¿ok? Sino que es todo un recorrido que tenemos que ir haciendo juntos. ¿Ok? Bien, tenemos como 5 minutos para preguntas, o comentarios, o observaciones, lo que quieran. Y no se me queden calladas, que ya me duele la garganta. Bueno, Jaya, tú no estabas al principio, así que no sé ni desde dónde nos hablas. ¿Dónde estás? Bueno, yo estoy en León, en el norte de España. Okay. Sí, es que tuve problemas para entrar, bueno, porque no tenía la invitación y ese tipo de cosas. Bueno, no pasa nada. Espero que las siguientes veces ya... Bueno, a mí me parece muy importante tener este tipo de encuentros o de charlas o de... Que alguien, bueno, por lo menos para mí es muy importante que alguien me enseñe muchas cosas que desconozco o que tienes pues muy limitado el conocimiento, ¿no? Y esto pues me ayuda mucho a esclarecer y demás. Y por supuesto que estoy de acuerdo en que muchas veces el hecho, si tú has leído o te quedas con la cosa de yo no puedo hacer esto y no indagas más, que luego cuando indagas ves que realmente, bueno, ¿dónde pone que no lo puedo hacer? ¿No? Entonces, pero si te quedas con no puedo hacerlo, pues y ya no lo hago, pues claro, eso no es el camino. Bien. Hay que estudiar. Por eso hay que estudiarlo y también necesitas que alguien te guíe, alguien, por lo menos al principio, porque si no puedes pasar por un camino y no percatarte en los detalles. Entendido. Tú vas por ese camino, pero no te percatas, no te fijas tanto como si alguien te dice, ay, miras, ves aquello, ahí ves lo otro, ves tal. Entonces, eso ya te ayuda también a mirar las cosas de otra forma y a fijarte más en los detalles. Bien, chicas, ¿algún comentario? ¿Pregunta? Sí, un comentario. Sí. Que también esto es interesante, pensar las que tenemos sobre todo roles como educadoras o dentro de la familia, que tenemos niños pequeños, ¿qué historia queremos contar? ¿Qué es eso? Que Hanukkah no es solo repetir la historia, a ver, eso es la historia de la primaria, ¿no? Como el primer relato, el más glamoroso, más gráfico, el de los macabeos, pero que también eso tiene otra historia de fondo muy heavy metal, ¿no? Como lo de la aculturación, la gente que tiene de malo estar un poco más asimilado o menos, o cómo adoptamos la cultura de la mayoría. Entonces reflexionar un poco sobre eso y pensar eso, ¿qué historia queremos contar?
Esa es una pregunta fundamental. Ahora, cuando los niños son pequeños, por un lado es más fácil, porque obviamente hay ciertas cosas que les tenemos que decir. El tema es que a veces, y pasa mucho tanto en las familias como en las escuelas, nos quedamos con esa primera versión y no avanzamos más, ¿sí? Y el gran desafío es cómo hacer para que a los 20 años esa versión se haya modificado y no sea únicamente. Por otro lado, el recuerdo infantil es importante porque es el que crea identidad. Entonces, es un poco una tensión que tenemos entre estos dos ejes, ¿no? O sea, de por un lado sentar esas bases y por el otro permitirle al niño y al adolescente y después a nosotras como adultos buscar, preguntar, cuestionar y entender que va más allá de. Es obvio que una revolución no estalla porque alguien no se agachó frente a un ídolo, ¿sí? Entonces es obvio que esto es un símbolo de algo. Y ese símbolo, esa metáfora, es lo que hay que tratar de explicitar para cuando somos adultos no quedarnos con esa visión tan chata, ¿no? De las cosas. ¿Beseder? Sí, Aida. Hanukkah es una fiesta que es muy ambivalente, porque los judíos que no son muy practicantes o que no practican mucho las mitzvot, les encanta por el tema heroico, ¿no? De la lucha, no sé qué. Y a los que somos observantes, pues el milagro del aceite, que independientemente de que te lo creas de fondo o no, es un milagro porque estamos aquí, porque seguimos estando aquí, a pesar de que han pasado 3000 y pico años. Entonces sigue siendo un milagro. Y conforma tanto a los unos como a los otros. Y por eso yo creo que sin ser una fiesta de la Torá, sin ser una fiesta que tenga una normativa muy tradicional, con una carga muy importante, porque de hecho yo creo que renació la fuerza de Hanukkah cuando se crea el Estado de Israel, o se recrea el Estado de Israel. Pero sin embargo es la fiesta más popular. De hecho, si tú lo ves, tú miras Hanukkah y la mayor parte de gente que tiene algo de vinculación con algún judío sabe que Hanukkah es la fiesta de la luz y la fiesta del encendido y esas cosas. Y para nosotros, los que creemos también en lo otro, pues sigue representando una fecha con mucha espiritualidad, porque fuimos favorecidos, nos entregaron el templo, nos reentregaron el templo y finalmente conseguimos volver a estar allí. Ok. Lo que tú dices, Aida, es, y con esto vamos a ir cerrando, tiene que ver con lo que hablábamos antes. O sea, hablábamos antes de la narrativa sionista, ¿ok? Que retoma esto. Y hablábamos también de la dimensión espiritual, ¿sí? Entonces el tema es cómo encontrar el equilibrio entre estas dos vertientes, ¿sí? La vertiente, digamos, heroica, histórica, y por el otro, el tema espiritual, porque en realidad el milagro, como tú dijiste, de que estemos aquí, tiene que ver con la luz, ¿sí? O sea, y si no la hubiéramos tenido, no estaríamos aquí. Entonces es complejo, pero es importante mantener los equilibrios, a mi gusto, entre estos dos, o sea, son como las dos puntas de un eje, no irnos ni para un lado ni para el otro, ¿ok? Y es verdad que es una fiesta que se ha popularizado muchísimo, también Purim es una fiesta que se ha popularizado muchísimo, entre otras por lo que hablábamos antes, porque no tiene restricciones casi, ¿ok? Por un lado, y por otro porque Chabad ha tomado el tema de Hanukkah en estos últimos 50 años como un tema muy, muy importante para ellos, y entonces ha sido como una publicitación del milagro a full volume, ¿sí? Entonces tenemos los coches con las Hanukiot encima, y las Hanukiot enormes que se encienden en las ciudades. Entonces, todo eso es un fenómeno de los últimos decenios, no son fenómenos históricos, ¿sí?
Y es súper interesante ver cómo justamente lo que hablábamos antes, si la luz tiene que ver con salir de adentro para afuera, es una fiesta que nos conecta también entonces con un mensaje universal que va más allá de lo limitado de nuestra propia nacionalidad. Y eso yo creo que es lo interesante, que es una fiesta en la que podemos encontrar muchas dimensiones. ¿Ok? Bueno, chicas, nos vemos la próxima. ¿Sí? Si se Muchas animan, gracias. Si se animan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Para cuándo? Gracias, Ethel. Vamos a ver si se grabó porque hice el intento de dejarlo grabado. ¿Ok? Sí. Ok. Vale. Gracias. Un cariño. ¿Cuándo es la próxima? Ya estamos en contacto. Que tengan un buen Hanukkah. La próxima. Ok. Shavuot Tov. Shavuot Tov, un cariño. Chao a todas, Muchas gracias. Un gusto en conocer a todas.